Vera, a su manera. Llega gracias al auspicio de... Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Conoce más en claro.com.es. Farmal JX Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Bienvenidos. Hoy vamos a analizar lo que todo el país examina. ¿Cuáles deben ser las alternativas ante el IVA? El presidente de la República tuvo un extenso pronunciamiento esta mañana sobre esa materia. La Asamblea no pudo avanzar el fin de semana. El primer debate no será el martes en el Pleno, como que respondía 48 horas después, porque en la Comisión de lo Económico no hubo mayoría para un informe con esas características. ¿En qué se halla la Asamblea? Analizando la posibilidad de que el IVA se suba a 15% o solo por 1 o 2 años, que quede en 13% después de manera permanente, gravar con 5% a las utilidades o grandes ganancias de las empresas, 25% que los bancos aporten de sus utilidades y además subir el ISD, impuesto a la salida de divisas, en 5 o 6%, entre otras opciones. Pero aquí lo clave primero es saber qué es lo que se quiere gravar, por qué mecanismo se lo quiere gravar o presionar el aporte, cuál es el monto de la guerra, que ya fue estimado pero no divulgado, y qué otras medidas complementarias o colaterales se tienen que tomar, ya que nadie duda de que haya que hacer algo. Pero todo el mundo le mezquina al Estado ahora en estado de guerra. Para darnos algunas luces y algunas salidas, nadie mejor que alguien que fue diputado por el PSC, que fue banquero casi 20 años, que tiene formación en ciencias políticas y sociales y ha sido un gran analista político, Raúl Andrade. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Antes de adentrarnos en el tema propuesto, permítanme expresar mi solidaridad por la partida del doctor Eduardo Rodríguez Mieles, dermatólogo, nacido el 7 de mayo de 1960 y fallecido ayer. Eduardo, aparte de ser un dilecto amigo, entrañable primo, gran profesional, cumplido con su familia, con su gremio, con sus pacientes y con la sociedad, y un cruzado contra el correísmo, un antitotalitario genético, fue comentarista de mi programa de radio y un soporte extraordinario en lo personal y emocional para mí. Entre otras cosas, le debo mis brazos, libre de cáncer, y el aliento constante a seguir por este camino a pesar de todos los reveses. Por lo tanto, este programa esta noche es un homenaje a él. Y mi invitación a quienes lo conocieran o no, o a quienes sin conocerlo coinciden en esa línea, es, como dije ayer en mi nota de Twitter, a honrarlo más. Aquí estoy para eso, Eduardo, sin una lágrima. En el programa de la tarde también, sin rendirme, sin cansarme, sin claudicar, con desaminarme a veces también seguramente como tantas veces te pasó a ti, pero inspirado por tu ejemplo. Honrémoslo así.
Los pueden seguir en Facebook y YouTube, en vivo, de Vera a su manera. Estamos también por Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TV, o si prefieren alta definición, 709. En DirecTV la señal va por canal 194, Manavisión, canal 9, solo en Manaví señal abierta, en estas dos cableras y en todas las demás. Gracias a RTU, DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09, Radio Centro 101.3 FM, en Manaví es Candela con K, 89.3 FM, en Riobamba, la bonita del centro del país, 89.3 FM, igual frecuencia, radios distintas por si acaso. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. María Clara Triviño ha venido vestida del color de sus ojos, verde. Gracias, Carlos. Y muchas gracias por el saludo y gracias a nuestros amigos televidentes y radioescuchas por acompañarnos en este programa una vez más. La primera parte del mismo la vamos a entregar con ciertas definiciones importantes que hizo esta mañana Teleamazonas en una entrevista junto a Liz Valareso y a Milton Pérez, el presidente de la República, Daniel Noboa, y se refirió especialmente al tema del IVA. Vamos a escucharlo. En el IVA se puede conversar, se puede tener un punto medio. Yo estoy de acuerdo con que sea temporal, por ejemplo, pero también parte debería ser temporal, parte debería ser ingresos permanentes. ¿Por qué? Porque demuestra al mundo también salud económica del Estado. Vamos a recortar $1.000 millones en gastos, muchos de ellos administrativos innecesarios, dentro del Estado también, porque el Estado también tiene que apretar el cinturón y hacer un sacrificio. Es esencial. Raúl Andrade Gándara, bienvenido. ¿Cómo enfrentar esta gran discusión o este gran dilema? Carlos, si tú haces un análisis histórico, económico de lo que ha pasado en el país, estos movimientos han sido siempre producto de una constante. Ha habido un despilfarro por parte del Estado y ha habido una solución económica que ha sido la devaluación en el pasado y hoy por hoy el aumento de impuestos. De tal manera que lo que tenemos es que centrarnos en el problema. El problema es cómo se maneja el Estado, por qué se gasta más de lo que se recibe y por qué hay una incapacidad administrativa y económica para manejarlo, para beneficiar en realidad a los ecuatorianos. Estando en guerra, ¿es el momento de centrarnos en ese problema cuando usted sabe bien todas las divisiones y polarizaciones que eso genera? Bueno, no hay un momento perfecto. Si es que hubiera un momento perfecto, todos habríamos solucionado los problemas. No es así. Pero no hay un momento más complejo, claro, que este tampoco. Sí, pero hay coyunturas. Queremos unidad. Y ahorita vamos a hacer la revisión general de cómo se maneja el Estado. La unidad se logra de la forma más sencilla. Yo, si fuera presidente de la República, mañana habría ya implementado el tema de la focalización de los combustibles de forma drástica. Porque todo lo que se está proponiendo, todo lo que están proponiendo los políticos, todo lo que está proponiendo el presidente son parches. Son circunstancias, momentos para simplemente alivianar. Si uno lee la proclama que se ha enviado a la Asamblea, estamos hablando de que es un impuesto temporal. Pero el problema de déficit es permanente. Entonces no podemos solucionar un problema permanente con una situación temporal. Tenemos que enfrentar el problema. Lo que sucede es que no se enfrenta el problema. Y enfrentarlo ya estructuralmente. Pero por supuesto. O sea, dejar los parches en pleno estado de guerra. ¿Y usted cree que eso no afecta sustancialmente a la unidad nacional? Porque unidad total nunca va a haber. No creo que afecte a la unidad nacional. Creo que afecta a los políticos que llevan la voz cantante de la unidad nacional. Entonces, evidentemente, para los miembros que están en este momento defendiendo su posición política, esto es un horror. Pero para el ecuatoriano común, para el ecuatoriano que entiende y dice tenemos que amarrarnos los cinturones, esto va a ser acompañado por lo que dice el presidente, que es una reducción de $1.000 millones en el gasto estatal que reconoce que es pipón, reconoce que es innecesario. ¿Por qué es que viene arrastrando este gasto innecesario si nos hemos dado cuenta que es innecesario hoy? Ok. ¿Ya? Y a propósito de eso, de algunos políticos, como la mayoría tal vez, ¿dónde estaban cuando todos los días vacunaban al pueblo? ¿Por qué no reclamaban eso? ¿Dónde estaba su protesta, su llamamiento, su unanimidad cuando asesinaron, y además sin que sean el objetivo, a 4 niños pobres? Y puedo seguir. ¿Dónde estaban cuando el año pasado los empresarios afirmaron que
por medidas adicionales de seguridad habían gastado 160 millones de dólares. ¿Dónde estaban cuando ya está aportando el ciudadano todos los días con su vida, si no es a veces con parte de sus ventas para tener lo que se le sigue negando? ¿Dónde estaban? María Clara. En otro extracto de las declaraciones de esta mañana, el presidente de la República, Daniel Noboa, explicó por qué una contribución especial de los bancos mientras no cabía el impuesto al patrimonio. Las utilidades que ha hecho la banca en los 2 años de menor creación de empleo y mayor crisis de seguridad del país, en el cual fueron los 2 mejores años de la banca, 2022 y 2023. ¿Qué es lo que me parece que nos va a retroceder y afectar a la liquidez, especialmente de los agricultores? Es el impuesto al patrimonio. ¿Por qué? Porque el impuesto al patrimonio es sobre capaz liquidez que no existe. Entonces, si es que alguien tiene una finca de 20, 30, 40 hectáreas, pero en el banco tiene $10.000, va a tener que pagar 180 o 200 mil dólares de impuesto de patrimonio. Tiene que endeudarse para poder pagar un impuesto. Sin descartar su propuesta de que aprovechemos la oportunidad para ir al fondo, ¿cuál es su opinión sobre estas alternativas? Se nota que Daniel Noboa es empresario. Él es partidario, sí, de 25% quitar de las utilidades de los bancos, no de 5% impuesto al patrimonio, que esta es básicamente una propuesta social cristiana, y de otras medidas adicionales. A ver, creo que el problema de hablar de los bancos y de retirarles una X cantidad es que eso va a afectar al patrimonio del banco, porque la mayoría de bancos lo que hacen es capitalizar. En el momento que se les quita ese volumen para que se le entregue en efectivo al gobierno central, resulta que hay una contracción, digamos así, y entonces el resultado inmediato es que van a subir las tasas de interés o van a bajar el volumen de créditos otorgados. Entonces, en la práctica, lo que estamos es solucionando el problema del Estado, pero generando un problema al sector productivo. Por lo que sea, a los bancos nunca se les puede hacer nada. Bueno, siempre hay una razón. Es que ahora han tenido utilidades extraordinarias. Grabarles el 25% por una sola vez, entonces va a ser peor. No va a haber crédito, vamos a pedir más tasas de interés. ¿Qué se puede hacer con los bancos si no han bajado las tasas de interés? El Banco del Pacífico no sirvió de mecanismo de competencia, vendiéndole a un banco internacional. A los bancos no los toquen. No se trata de tocarles o no tocarles, sino que los bancos son un espejo de la economía. Si es que a los bancos les va bien es porque la economía está bien. Si a los bancos les va mal, como quebraron en la crisis del 99-2000, es porque la economía del país está mal. ¿Cómo deberían aportar los bancos entonces? Porque suena, para el presidente también le suena, para él chocante, sin que haya usado esa palabra, que el 22 y 23 hayan tenido las mayores utilidades de la historia cuando el país ha estado en su peor situación económica. Bueno, lo que pasa es que si es que los bancos se han administrado bien y han ido capitalizando durante X cantidad de tiempo y han tenido la posibilidad de entregar dinero y de entregar créditos, han tenido utilidad. Yo no conozco en realidad las cifras, porque estoy un poco alejado, a ver si efectivamente habría que contrastar el patrimonio contra las utilidades y ver si efectivamente es el 12%, es el 20%, etcétera, y poder decir, sí, efectivamente. 13-14%. Bueno, no es una utilidad loca, no es excepcional, así es. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y es menos que otras actividades económicas. En volumen estamos hablando de un montón de plata, pero de pronto, en términos de porcentaje, no es tan grande. ¿Cómo pueden contribuir? ¿Por qué este clamor de que bajen las tasas de interés y dicen que no se puede? Es que no se puede, por la simple y sencilla razón que si es que tú tienes una contracción de la economía, para poder mantener los depósitos tienes que empezar a ofrecer una tasa más alta. Si ofreces una tasa más alta, el spread o la cantidad entre lo pasivo y lo activo también tiene que mantenerse para que el banco viva. Entonces, si es que un cliente va y dice, yo te dejo $1 millón, pero me pagas del 10%, yo no puedo prestar al 8%. Tengo que prestar al 10 más mi costo, que sería un 4%. Sobre la otra medida, 5% a las utilidades extraordinarias de las empresas o a las grandes utilidades, esto no está bien definido todavía. Bueno, todo está bien, te insisto, está bien que les graben a los bancos, está bien que les graben a las empresas, pero el resultado final para todos esos entes grabados es que hay una contracción en la economía. Van a desacelerar el crecimiento económico, es lo que más requerimos en este rato, crecer, y por lo tanto el volumen de recaudación va a bajar, porque se sube el volumen de tributación. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la solución? Subimos el costo de los combustibles y todos pagamos por ello.
Si eso va acompañado de una reducción de los gastos del Estado, una flexibilización del tema laboral, es decir, la posibilidad que tú puedas, si necesitas trabajar más, que te contraten el fin de semana o lo que sea, tengas 2, 3 trabajos, lo que tú tengas la capacidad, en ese momento tú dinamizas la economía. No es que el Estado la dinamiza. Nosotros tenemos la pésima costumbre de pensar que el Estado tiene que solucionarnos todo. Y después gritamos cuando resulta que las cosas no se solucionan. Ya veremos a un dirigente sindical sobre esto último. Pero por supuesto. Pero antes concluyamos con algo adicional, María Clara. Así es, el presidente Daniel Noboa también estuvo muy claro esta mañana sobre la insuficiencia de las medidas económicas si no se refinancia la deuda y si no se recibe ayuda de los organismos internacionales. Y también algo esencial es refinanciamiento de deuda externa. Es importante tener la ayuda de los Estados Unidos, así mismo como de Europa, para que mientras luchamos esta guerra no estemos ahorcados financieramente. Parece muy sencillo, esta semana llega una delegación especial de los Estados Unidos. La ayuda de los Estados Unidos, así como de Europa, y una de las razones que se ha invocado es la cantidad de droga que estamos evitando que les llegue acá, a ellos allá. Esta última capturada de 22 toneladas en Vince se estima con un valor de mercado por lo menos de $500 millones. Pero no logramos la suficiente correspondencia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me parece que lo que ha habido es una falta de decisión radical con respecto al gobierno de los Estados Unidos en su lucha contra las drogas, que es lo único que le interesa. Yo creo que este cambio de timón se da en el momento que llega Lasso y empieza a decir, sí, vamos a pelear, y las incautaciones empiezan a aumentar mágicamente, increíblemente, y hay una posición definida del gobierno hacia lo que significa el tráfico de drogas y el combate. Políticamente sí, pero económicamente no se ve que fluya al ritmo que deba. Bueno, es que en este momento, con todo lo que se ha planteado, con todo lo que ha sucedido, es que viene este grupo de personas de alto rango norteamericanas a sentarse a decir, a ver, ¿cómo les ayudamos? Porque hay una actitud, pues, porque hay una posición gubernamental, porque hay un presidente decidido a decir, aquí estamos. Yo simplemente, entre comillas, para hacer una breve reminiscencia de lo que fue Lasso, yo creo que Lasso recibió un país con unas Fuerzas Armadas desanimadas, con una policía absolutamente en el piso, y las compras que se ha hecho, que tanto le critican, que le están permitiendo en este momento a estas fuerzas del orden tener con qué defenderse de una delincuencia organizada, poderosa, con armas, etcétera, etcétera, creo que le están permitiendo doblar la esquina al gobierno y decir, bueno, aquí el que manda soy yo. Porque antes el que mandaba era otro, no era el gobierno. Cierto que lo que está llegando fue gestionado en ese periodo, es justo reconocerlo, los 21.000 chalecos que se entregaron hoy día, entre otras cosas. Qué bueno que premiaron al policía Santiago Olmedo en Quito. Una cosa adicional, está claro que este instrumento no permite bases militares extranjeras, no solo de los Estados Unidos aquí, pero sin necesidad de instalarse como una base. Debe abrirse otra vez la colaboración. Por ejemplo, en la época de Lenín Moreno llegaron aviones otra vez, solo un par de veces hicieron vuelos, desgraciadamente, para poder monitorear lo que pasa mejor en el mar. Todo lo que se haga para efectivamente demostrar que el país tiene un interés y tiene un apoyo en este tema es bienvenido, sea a través de un cambio de la Constitución, sea a través de una figura como la concesión, como quieras llamarse, pero básicamente que la posición del país sea muy clara con respecto al tema de Ahora, Raúl, un país en ese estado de convulsión, más aún si se va a cambios estructurales ahora o nunca, ¿puede pretender que venga inversión extranjera? ¿Puede pretender que se genere empleo? Ya, el tema es que lo de la convulsión yo lo entiendo para ustedes que viven acá. Yo lo veo desde afuera y veo que hay un volumen importante de exageración, y tengo que ser muy claro en esto. Es importante oír eso. Y porque la única noticia que recibe uno cuando está afuera es lo que reportan los grandes medios de comunicación, en la que efectivamente parece que nosotros vivimos en la selva. Yo te quiero contar como anécdota personal. Mi yerno se compró un automóvil en Quito, yo se lo traje, vine de Guayaquil a Quito, de Quito a Guayaquil, perdón. Vine por el carretero. Y mi único encuentro con las fuerzas del orden fue con un policía que me paró para pedirme la licencia. Tuve un viaje totalmente apacible, tuve el placer de ver un país maravilloso, tuve la tranquilidad de, después de muchos años, recorrer el Ecuador.
ponerse a pensar en eso versus toda esa imagen horrorosa, destructiva con respecto a nuestro país, me parece sinceramente vergonzoso y hasta cierto punto desmoralizador. Qué refrescante, Raúl. Gracias por ese contraste y esa constatación. Este es un ecuatoriano cuyo talante ustedes ya pueden ver, cuyo talento lo conocimos más quienes estuvimos en la universidad y cubriendo política en el 80, 90, que ahora vive en los Estados Unidos y ve el bosque. No está como nosotros metido entre los árboles. María Clara. Cuando volvamos tendremos la opinión de Otto Vera y de Pedro Velasco. Asimismo se une a nosotros como panelista vía Zoom Nelson Erazo, presidente nacional del Frente Popular. Mezquinarle al país recursos, apoyo y alternativas para financiar el costo de la guerra, así como la escualidez en que dejaron la economía, es ponerse del lado de los narcos. ¿Tú aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro, porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos tratando alternativas ante el IVA. Nuestro invitado central es Raúl Andrade Gándara. Él fue diputado en los 90s, también banquero por un par de décadas. Actualmente reside en Rochester, Minnesota, permanentemente vinculado al Ecuador. Su cuenta también está en Twitter y en redes sociales por si quieren seguir más sus aportes. Dicho esto, el programa tiene reprise 48 horas después en OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen: Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas termina, el periódico digital Ecuador en Vivo sube un resumen a su portal principal y página de noticias. Y en Estados Unidos, cierto, a propósito, estamos por Macro Digital. Ellos tienen una aplicación que es App Store o Google Play, por cualquiera de las dos. Y a través de ellos en todas estas plataformas, Apple TV, Fire TV, Smart TV, Roku, Android TV, ¿cómo es que se dice lo del LG? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Oh, LG. ¿LG qué? LG Smart. Es camarógrafo bilingüe. María Clara. Regresamos al tema y veremos que en Ecuavisa, durante el informativo Contacto Directo, ante Lenin Artieda, el asambleísta del PSC, Otto Vera, explicó por qué aún el estado de guerra, su partido se aferra al viejo dogma de no subir impuestos. Una manera inmediata de poder obtener recursos frescos para poder iniciar el combate
contra la delincuencia y obtener recursos económicos es reducir el tamaño del Estado. Reducimos ese 10% que él dice y con eso podemos enfrentar la guerra y no pagamos ni siquiera una contribución ni ningún tipo de impuesto. Se aumenta 3% el IVA y esto va a servir para financiar la guerra, para estabilizar las finanzas públicas y para pagarle a los gobiernos autónomos descentralizados. O sea, hay 3 objetivos ahí. Entonces, yo creo que debemos estar claros. Hay que poner una cosa en orden. Primero hay que saber cuánto cuesta la guerra. Ahora el ministro sale que cuesta lo mismo que va a recaudar cuesta la guerra. Y eso es mentira, porque de los 1.070 millones que se va a recaudar, él dice que quedan 50 para poder estabilizar las finanzas públicas y para poder pagarle a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, algo no cuadra. Comienzo respondiendo a la pregunta de cuánto cuesta la guerra. En la sesión reservada de la Asamblea, estimaron el costo en $1.800 millones para mantener 70% de la capacidad operativa constante, tanto de Fuerzas Armadas como de Policía. Segundo, la propuesta novedosa ahí, Raúl, era reducir el 10% en el presupuesto de todos los ministerios, menos Salud, Educación, Defensa e Interior, que es Policía. Y por esa vía, ya que se habla de reducción del tamaño del Estado, hasta que se compren renuncias, se vean las instituciones, saquen los decretos, porque no es de un plumazo. De hecho, se da un ahorro que se destina a esto y se acabó. No impuestos, etcétera. Y alcanzaría para los 3 objetivos que mencionaba el asambleísta Otto Vera. De paso, no somos parientes. La verdad es que si es que uno hace los análisis en forma de bargueño, abre un cajoncito y dice, por aquí ahorramos y por acá entonces sacamos, de pronto funciona. Pero aquí estamos hablando del Estado, estamos hablando de un gobierno que tiene $5.000 millones de déficit que se vencen en marzo. Entonces, todo este discurso, me va a disculpar el legislador Vera, no tiene absolutamente ningún asidero en la realidad. Porque para bajar el 10% hay que demorarse un año. No es cuestión de soplar y hacer botellas. No es un decreto, recorte en 10%. Sí. Usted verá dónde tiene que haber cosas no indispensables en su ministerio y punto. Pues por supuesto, el 10% se calcula en un año. Entonces, el decreto de hoy es el 1% o el 0.8%. Lo prorrateamos a 12 meses. Okay. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Eso no te suple un fondo inmediato. Ya. Una posición distinta a otro asambleísta, María Clara. Y este es de Pedro Velasco, que admitió ante este programa hace pocos días, específicamente el 15 de enero del 2024, que es necesario hacer sacrificios. Hoy el país necesita un nuevo sacrificio económico de todo el pueblo ecuatoriano, pero hablar de un 15% sí tiene que ser revisado, analizado con bastante profundidad al interno de la Asamblea, para efectos de que se puedan ver inclusive otras medidas paliativas, van a decir cuáles. Una de ellas ya no tiene que seguirse analizando más, que es el tema de la focalización del subsidio de combustibles. Ahí tendría un ahorro importante el Estado. También hay otra medida importante que no se la toma muy en cuenta. En las sentencias, en los juicios penales, a más de la pena privativa de la libertad, se establecen sanciones pecuniarias que casi nunca se cobran. Se conforman solamente con que cumplan la pena y hay deudas incobrables y ahí hay una fuente importante de recursos económicos. Y otra que sería importante que el presidente la tome en cuenta para que la Asamblea la tramite inmediatamente cuando se opusieron a la ley de extinción de dominio. Esa es clave. Ahí se van a obtener recursos económicos, bienes, muebles, inmuebles, para fruto de los negocios mal habidos y que servirían también para fortalecer el tema de seguridad. Es decir, se puede buscar otras alternativas para que no sea solamente la carga impositiva la primera tabla de salvación que sea la que impere en nuestro país. Como ven, hay diversidad y flexibilidad de la Asamblea. Pedro Velasco habló de lo que nuestro invitado mencionó para comenzar, la necesidad de focalizar el subsidio de los combustibles, no eliminarlo. Pero el gran problema de todas esas opciones es que a corto plazo no dan los suficientes recursos que se requieren. ¿Cuál es la propuesta del FUT o de la dirigencia sindical en esta materia? Nelson Erazo, gracias por esperarnos. Bienvenido. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, estar en este espacio. A ver, primero me parece que hay un hecho. Todos los ecuatorianos queremos resolver los problemas de inseguridad y evidentemente hay que tomar medidas que signifiquen garantizar la seguridad de los y las ecuatorianas. Entre ellos, algunas alternativas que nosotros creemos se deben tomar a más de
lo que el gobierno viene haciendo, es necesario establecer, por ejemplo, el combate a la corrupción en las aduanas. Es indispensable el hecho de combatir la corrupción al interior también de la misma justicia, en las Fuerzas Armadas y en la misma policía. Estos son elementos centrales para el combate, ¿no es cierto?, a la inseguridad que estamos viviendo. Pero ya en el tema de cómo recuperar recursos para resolver estos problemas, evidentemente que no puede ser el meterle la mano a la mayoría del pueblo ecuatoriano, a los trabajadores y sus familias. Es necesario establecer algunas medidas que signifiquen, por ejemplo, el hecho de recuperar $300 millones de lo que sería la contribución del 5% de las ganancias extraordinarias de las principales empresas del país. Recordemos, mi estimado Carlos, que las 100 empresas ganaron en el año 2022 más de $3.800 millones. En el caso de la banca, en el 2023 ganaron $700 millones. Si el gobierno nacional dice que los que más tienen son los que más deben contribuir, evidentemente que son estos grupos. Adicionalmente, es necesario ir a la renegociación de la telefonía celular, y en ese marco podríamos recuperar alrededor de $1.000 millones cada año si renegociamos a 15 años el hecho de que se pueda establecer esta negociación en la cuestión telefónica. Y demandar primero que Claro pague los $61 millones que le está deudando al SRI, al igual que Movistar, que le está deudando $97 millones. Es indispensable también, Carlos, tomar en cuenta lo que habla la Constitución, porque la Constitución también señala de que el Estado en estos casos puede tomar los recursos que están en el presupuesto general del Estado, a excepción de salud y educación. Existen más de $10.000 millones que están destinados para el pago de la deuda externa. Yo creo que podríamos plantear el tema de una moratoria en el pago de la deuda y recoger de ahí al menos el 50% de esos recursos para destinar, ¿no es cierto?, al tema de seguridad y poder invertir en salud y en educación, Nelson, y al mismo tiempo invertir en la generación de empleo. Nelson, gracias por la enumeración y la especificidad. Un detalle, una aclaración. Dijo usted que Movistar debe $97 millones al Estado y Claro 60.000 millones. 60.000 millones, no, debe ser 60 millones. 61 millones. 61, perdón. ¿Oí 61. mal? Perdón, oí mal o dijo mal. La edad, disculpe. 61 millones y en el caso de Movistar 97 millones. Ok, lo uno. Lo otro, ¿es partidario usted de que, como hemos llegado a un momento crucial, pivotal, bisagra en el Estado, se ataquen, como dijo Raúl Andrade aquí, problemas estructurales por fin, con medidas como focalizar el subsidio de los combustibles? A ver, mi estimado Carlos, eso es una discusión que necesitamos levantar con el gobierno nacional. Es indispensable el hecho que discutamos, que el gobierno abra la posibilidad de discutir con los distintos sectores sociales. Pero yo pienso, por ejemplo, Carlos, que en vez de incrementar el IVA al 15%, lo que se debería es reducir del 12 al 10%, y tendríamos $1.300 millones que se podría incorporar a la economía de los hogares ecuatorianos. Esto ya lo probamos en lo que ocurrió con el tema del IVA en el año del terremoto, me parece que era el 2016. Lo que pasa es que esos recursos del terremoto de Esmeraldas y Manabí nunca fueron destinados para tales cosas, sino más bien se fueron a los bolsillos de quienes estuvieron administrando. Nelson, pero ahí se hizo al revés. Se subió de 12 a 14%, casi 2 años. Y es cierto que en total se generaron $3.500 millones que su mayoría robaron, pero no fue que se redujo el IVA del 12 al 10%. Sí, lo que nosotros planteamos es ahora la reducción. Es que los dos puntos, Carlos, que el Estado podría acoger, podría invertirse en el tema de la economía de los ecuatorianos. Esos $1.300 millones que podría servir efectivamente para los hogares más humildes, para que esa gente que no tiene recursos pueda subsistir. Porque el problema de la inseguridad no pasa solamente por las bandas delincuenciales, también pasa porque los grupos vulnerables no tienen cómo subsistir. Y por eso es necesario adoptar medidas sociales también. Gracias, Nelson. Le he dicho varias veces, y esta es una más, que vaya preparando boleto aéreo para que la podamos seguir cuando pueda estar en el estudio. Muy amable por ahora. Hay una enumeración de propuestas ahí. Raúl, dice él que el 5% a las ganancias extraordinarias generaría $300 millones.
que 100 empresas tuvieron el año pasado 3.800 millones de dólares en utilidades, que la banca tuvo 700. Yo no sé si a eso llega la suma, la verdad creo que no. Está equivocado en cuanto a que la telefonía celular, la renegociación de la concesión a 15 años puede generar 1.000 millones de dólares. Va a generar seguramente menos que la última vez, por debajo de 600 millones de dólares, más otra serie de propuestas. ¿Son viables primero y no le parece un discurso algo distinto a lo que ha sido el viejo dogma sindical? Yo lo que quiero rescatar efectivamente es que lo que él planteó, tengamos diálogo. Aquí en este país no hay diálogo. Aquí todo el mundo tiene su criterio absolutamente definitivo y formado y nadie se sienta con el concepto de salir de la reunión con un criterio distinto al que entró. Cierto, le dije focalizar los combustibles y dijo debatámoslo, sí, discutámoslo. Todos salimos convencidos de que tenemos la razón y entramos convencidos que tenemos la razón. Pero si sumamos lo que dice Nelson Erazo, llegamos a los 1.000 millones y los otros 4.000 para otro día. Okay. No, pues, o sea, seamos reales, no podemos seguir retaseando y seguimos en el retaseo de cómo solucionar de poco a poco los ¿Moratoria problemas. de la deuda? Me parece un absurdo. ¿Por qué? Porque en la moratoria de la deuda, te voy a decir, hay 3 personas que ganan. El intermediario, el banquero, en otras palabras, externo o la persona que está aquí, las personas que compran deuda para negociarla, porque finalmente los países tienen que algún momento renovar su deuda y pagarla. Y tercero, el país es el que pierde. Pero sin renegociación de plazos. Se puede renegociar. Y de hecho, todos, mira, a los grandes inversionistas internacionales lo que les interesa es que los países paguen los intereses. No les interesa recuperar el capital, porque con el valor al que están en el mercado los bonos, por si están al 20%, con 3 años que tú cobres los intereses, has pagado la inversión inicial y sacaste el capital. Todo lo demás es ganancia. Entonces, lo que hay es que sentarnos y ver la realidad en vez de seguir hablando de cifras por el aire y de planteamientos mágicos que nunca se realizan. Ese es un proceso que el gobierno propone, pero debe emprender ya. O que la sociedad civil dispone también, pero no hay quien lo articule ya. Hay que hacer todo al mismo tiempo, bien y rápido. No perfecto, no completo, no sin errores, sino así como lo describí. María Clara. Al regresar, más elementos de análisis para el tema que estamos tratando esta noche. Se une a nosotros como panelista vía Zoom el economista Larry Yumi Banda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil. Mezquinarle al país recursos, apoyo y alternativas para financiar el costo de la guerra, así como la escualidez en que dejaron la economía, es ponerse del lado de los narcos. ¿Y tú? ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro, porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case, con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad, líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3, tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Aquí, en la calle, es donde hacemos periodismo. ¿De dónde viene? Yo veo aquí en el primer conjunto. Aquí es donde buscamos y conectamos con esas historias que hablan de quiénes somos, de lo que sentimos. Aquí es el
la extraño un montón. Pensamos y soñamos todos los días. Ya llegamos al balneario de Las Palmas. Nos encontramos en la calle. ¿Qué historias envuelven a estos baches? TVO Ecuador, tu vida en nuestra pantalla. De lunes a viernes, 6 de la tarde. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos tratando cuáles son las alternativas frente al IVA. Les anticipo que el miércoles vamos a examinar aquí el rumbo que debe tomar el Consejo de la Judicatura. Gracias por todo su aporte y críticas al programa de ayer sobre el que debe tomar en cambio la Corte de Justicia. El viernes eligen presidenta o presidente. No pierdan de vista ese organismo, al CPCC, al Consejo de la Judicatura, a la Asamblea, inclusive a la Corte Constitucional, que hoy, en la situación actual del Ecuador y en la clase de normativa que rige en el Estado de Derecho, es el organismo más poderoso de la nación. María Clara. Veremos ahora que súbitamente Henry Kronfle, con cuyo voto pasó del CAL a la Comisión de lo Económico el proyecto de subir el IVA del Ejecutivo, ahora se manifiesta contrario a esa tendencia. Los impuestos, usted sabe, se trasladan, por eso hablamos de contribuciones especiales únicas que no tengan temporalidad, sino que sean de única vez. Entonces, esas contribuciones hay que cuantificarlas bien para tratar de afectar lo menos posible la generación de empleo en el país y que esos costos no se trasladen a los productos, a los bienes y servicios que reciben los ciudadanos. Alrededor de las propuestas que se han hecho de contribución especial, sumadas todas, estamos alrededor de los 1.200, 1.300 millones. Le han dado la facultad al presidente de mover el ISD, el impuesto a la salida de divisas, hacia arriba, porque eso lo facultó ya la ley anterior y él por decreto puede mover ese ISD hacia arriba. Y la propuesta del presidente es que el IVA vaya al 15% hasta el 2026 y luego se quede en el 13% de ahí en adelante de manera indefinida. ¿Qué opina de esas variables que quiere darle el presidente de la Asamblea? Pero sobre la advertencia que hace. Sí a incrementar impuestos, siendo él social cristiano, pero solo durante un periodo limitado, porque subir impuestos, por ejemplo, hay productos que no tienen IVA, en salud, en educación, pero hay otros que se utilizan con IVA como insumos para su producción, va a terminar encareciendo todo. Bien difícil quedar bien con todo el mundo, ¿no? Especialmente cuando uno es político. Pero de lo que se trata es de decir, a ver, señores, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento en el Estado? ¿Cuál es el déficit? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cómo la solucionamos? Tenemos una fórmula muy sencilla que es subir los combustibles y acabar con el subsidio. Porque todo el mundo habla hoy de que el Estado necesita, pero nadie habla de toda la plata que entregó el Estado a todo el Ecuador durante ni sé cuántos años desde que tenemos petróleo, que se convirtió en el subsidio de la gasolina que nadie ha tocado y de la cual nos beneficiamos todos. Ese dinero que se hizo humo a través de los tubos de escape de los automóviles. Nadie habla de eso. Pero la realidad es que el Estado dio. El Estado dio por demagogia, por lo que fuere, y hoy por hoy hay que devolverle al Estado. Ok, hagámoslo, pues seamos por lo menos honestos. Decía María Clara algo mientras estábamos en la pausa comercial, y contéstele lo que le dijo ella. El problema es la corrupción, economista. ¿Ok? Sí, pagamos más impuestos para que se vayan ¿dónde? Mira, el tema de la corrupción es un tema que empieza desde arriba. Si es que estructuralmente tenemos un presidente de la República, un vicepresidente de la República y un montón de ministros de Estados enjuiciados por manejos no santos en la economía del país, que debería ser verdaderamente un principio básico de no agresión, de no toque a lo que es el dinero del pueblo, porque eso sí no es demagogia, es la realidad, es el dinero del pueblo. Si todos esos señores son corruptos, pues ¿qué podemos esperar de los de abajo? Pues ¿saben la salida que dio Larry Yumibanda en un tuit reciente a esto? Puso el artículo de Expreso, la entrevista del domingo, que decía lo del IVA es sensato. La otra alternativa es que el país colapse. Declaración de Simón Cueva, ministro de Finanzas de Guillermo Lasso. Y pone el economista Yumibanda, por eso lo votaron del Ministerio de Finanzas. Bienvenido. ¿Qué opción cabe si no es esta mejor que esta? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches, panelista. A ver, aquí nos estamos enfocando mucho a temas contables, pero nos estamos olvidando de lo importante. Lo importante es el crecimiento económico. Nosotros hemos hecho un cálculo que si la economía crece mínimo al 3%, habrá un incremento de recaudación tributaria
de 1.300 millones de dólares adicionales a lo que se recaudó en el año 2023. Entonces, hay que hacer acciones que vayan en esa línea. Entonces, yo sí considero, por ejemplo, no contrario a subir impuestos, dada una condición muy importante. La economía desde el año 2022 viene en una franca desaceleración. Y este año 2023 que pasó, la economía cerró 1.7%. Las proyecciones fueron del 3%. Y para este año, según el Banco Mundial, va a cerrar en el 0.7%. Si suben los impuestos, y especialmente el IVA, la economía va a crecer 0%, estimado Carlos, 0%. Y eso implica menor recaudación, no solamente de IVA, de impuesto a la renta, del ICE, del ISD, de aranceles de importaciones, y lo más grave, generará desempleo y automáticamente ahondará el tema de pobreza y la desigualdad. Ok, la propuesta es no gravar el IVA hasta el 15%. El no hacerlo podría fomentar un crecimiento económico hasta el 3%, que daría 1.300 a 1.500 millones de dólares en el año. Dos objeciones o preguntas ahí. Primero, la generación de esos recursos no es inmediata y se los necesita ahora, primero. Y segundo, ¿qué alternativas hay, si no es haciendo esto, para apuntar a aquello, en cambio, que es loable? Si crece la economía, aumentan las recaudaciones. Bueno, lo que acabo de decirle, eso ha pasado a la vida práctica. Y con respecto a su primera observación, a ver, nosotros hemos dicho, si bien es cierto, tratar de hacer crecer la economía va a aumentar la recaudación, pero el gobierno ha efectuado dos proyectos de ley que ahora son ley: la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo y la Ley de Eficiencia Energética. Ambos van por el camino correcto y pueden impulsar, inclusive la primera ley, la de generación de empleo y eficiencia económica, le va a permitir obtener recursos automáticamente en el primer cuatrimestre del año 24. Entonces, ¿qué es lo que necesita el gobierno hacer ante eso? Aplicar lo que dice el mecanismo de la Constitución. Puede decretar pago anticipado de lo que es diferentes impuestos en la economía, especialmente a las empresas y a las personas naturales. Y lo segundo, reorganizar el presupuesto. Entonces, tratar de obtener recursos de diferentes carteras de Estado y plantearlos al financiamiento de las Fuerzas Armadas. El tema es que, insisto, nos olvidamos de lo importante es el crecimiento económico. Entonces, ¿qué hay que hacer para eso? Bajar tasas de interés, especialmente los préstamos de consumo y para los microempresarios. ¿Qué hemos dicho? Que deben firmar el acuerdo comercial con Corea del Sur y que la Asamblea ratifique el acuerdo comercial con China y en este caso con Costa Rica. Repito, perdón. Creemos necesario la revisión de los subsidios, especialmente dos componentes, Carlos, si me permite un minuto. Sí, dale. El diésel industrial, exceptuando las actividades del camarón y de pesca, y el gas industrial, que son de 45 kilogramos y de 15 kilogramos, que normalmente no afectaría especialmente a las personas que consumen el gas de uso doméstico, que por lo general es la mayoría de ecuatorianos. Como le decía, el problema es disponibilidad urgente de esos recursos. El impuesto extraordinario a las ganancias de las empresas sí produciría 300 millones de dólares de enseguida, y aquel a las utilidades de la banca generaría más o menos, entiendo que 25% de eso son cerca de 200 millones de dólares, más o menos. ¿Qué le parece? Un segundito. No, un segundito. Aquí quien dirige la entrevista soy yo. ¿Qué le parece como opción? El anticipo del 10% impuesto a la renta, que generaría 1.600 millones de dólares, y una medida que propuso Fausto Ortiz: subamos 50 centavos a la gasolina extra. Se consumen 1.208 millones de galones al año, serían 600 millones de dólares en el año. ¿Qué le parece juntar las dos? A ver, en lo primero, cualquier tipo de cuestión de supresión, eliminación, disminución, creación de nuevos impuestos es competencia del presidente de la República. Entonces, cuidado, entramos en un asunto de inconstitucionalidad. Eso en primera instancia en el debate que hagan los asambleístas. ¿Y la otra? Segundo, el planteamiento de subir 50 centavos a la gasolina extra eco, yo creo que se lo puede hacer de manera gradual. Pero, ojo, cuidado, hay que entender un tema esto. La cantidad de subsidios a los combustibles es porque tenemos un precio de barril de petróleo
más o menos a 75 o 80 dólares. Si baja a 50, automáticamente el subsidio de los combustibles queda en 200 a 300 millones de dólares. Correcto. Ok, hasta ahí llegamos. Eso Disculpe para aclarar. ya disculpe que lo corte, porque usted está en las alturas ahora. Entonces, cuando pueda venir al estudio, la ampliamos. Mil gracias. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, recordándole que estas deben de ser respondidas en términos de sí o no, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director, Carlos Vera. Mezquinarle al país recursos, apoyo y alternativas para financiar el costo de la guerra, así como la escualidez en que dejaron la economía, es ponerse del lado de los narcos. Este es un llamado para que, como ecuatorianos, nos unamos para ser la fuerza que transforma el Ecuador. Porque juntos construimos el presente y diseñamos el futuro. Desde las aulas aportamos al conocimiento y a la reactivación de la sociedad. Porque con cada esfuerzo contribuimos a una nación más preparada. Todos juntos lograremos un mejor Ecuador. Trabajemos por ese mejor mañana. Porque con trabajo y educación vamos juntos por el Ecuador. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case, con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad, líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3, tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de un año sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna. ¡Hey, tú! ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final del programa que concluye con el rito que ustedes ya conocen, instaurado aquí por María Clara Triviño y seguido fielmente por Lorena Ochoa. Adelante. Gracias, Carlos. Ahora las preguntas para nuestro invitado central, el doctor Raúl Andrade. La primera pregunta para usted, doctor, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Usted fue banquero en la década de los 80, si no me equivoco, en el Banco Popular. Desde esa perspectiva, ¿es poco lo que la banca contribuye a la crisis económica del país, sí o no? No. La segunda, usted también fue diputado entre los años 88 y 90 por el PSC en Pichincha.
¿Cree que se ha desviado ese partido de lo que fue la matriz original que usted apoyó, sí o no? Sí. La tercera, ¿es usted también alguien que opina y critica en redes sociales sobre temas de interés nacional? ¿Le parece que a largo plazo este país necesita una asamblea constituyente, sí o no? Sí. La cuarta, ¿incluiría usted entre las preguntas de la próxima consulta la eliminación del CPCCS? ¿Sí o no? La quinta y última, ¿el Ecuador debe acostumbrarse a crecer en medio de la inseguridad por lo menos una década más, recordando las experiencias de Colombia y México, sí o no? No. Muchas gracias, Carlos. Todo lo que usted ha propuesto, principalmente, como dijo al inicio, no es época de más parches, sino de ir a fondo a comenzar. Se entiende que no se van a agotar. Una serie de cambios estructurales tiene un gran problema, que es que el Ejecutivo perdería con seguridad su mayoría legislativa, por lo menos los 50 asambleístas del brazo político de los narcos de aquí, que es el correísmo. ¿Vale la pena pagar tan alto precio cuando ya han estado a un tris de una ruptura mayor? Dijo el presidente Noboa que en la época de Correa fue cuando más se metieron aquí los narcos, cosa que es cierta, tras lo cual Correa le salió con una perorata que el presidente ha preferido ignorar. La verdad es que habría que pensar qué es más importante, ¿no? Si el acuerdo o el futuro del país. Y creo que este es un momento en el que tenemos que hablar del futuro del país. Este es un momento en el que tenemos que hablar de que en vez de seguir dándose la vuelta e inventándonos soluciones cada 4 años, es el momento de poner la pica en Flandes, como en su momento fue la dolarización. La dolarización significó para el país un cambio y un nuevo inicio. El presidente se cayó, la medida quedó. Así es. Pero ¿Le están proponiendo a Daniel Noboa lo mismo? Las 2 o 3 medidas. Se tuvo el sacrificado, queda el cambio, pero te vas tú. Alguien tiene que sacrificarse y espero que el Ecuador de ahora tenga una madurez mayor al Ecuador de ese entonces, porque el problema del Ecuador de ese entonces es que le golpearon a una población rentista acostumbrada a poner los depósitos en los bancos y ganar el 40%, entre los cuales estaban los militares. Pues mi general o mi coronel Gutiérrez fue la mejor demostración de que les golpearon en el bolsillo, ¿no? Y por eso ganó las elecciones. Pero si es que hacemos un recuento en términos de país, no en términos de personas, lo que hizo Maguad fue lo correcto, y ahora lo que haga Noboa en el beneficio del país será lo correcto. Raúl Andrade Gándara, gracias por esa visión tan valiente, ¿ya? Y necesaria. Discrepo en una sola cosa. Si Noboa hace lo que debe, no se cae, se fortalece. Y por eso es que sus enemigos están preocupados y envidiosos de que, como ha comenzado, también vaya a terminar mejor. De paso, señor presidente, no se duerma en los laureles, no se obnubile por el éxito inicial que en buena hora ha tenido, sígalo teniendo, dándose cuenta de la coyuntura histórica y entendiendo una diferencia con el momento de Maguad que citaba Raúl Andrade. ¿Ya? En esa época no estábamos en guerra. En esa época no estábamos tomados por los delincuentes. ¿Ya? En esa época se había firmado ya un acuerdo de paz con el enemigo de la guerra, que era el Perú. Ahora el país clama porque se le dé lo que ha empezado a recibir. Y si sigue recibiendo eso, seguridad principalmente, y se le comunica bien y oportunamente la ventaja de hacer lo necesario, lo más probable es que lo siga apoyando. Es ahora o nunca. María Clara. El día de mañana a las 22 horas trataremos aquí cuál debe ser el rol del Consejo de la Judicatura. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen bien. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Conoce más en claro.com.es. Farmal JX The Case, liderando el camino en la agricultura moderna.